Y luego de este ataque ocurrido el sábado último en la localidad de Arroyito, una compañía del departamento de Concepción, las autoridades pudieron constatar que se crearon perfiles aparentemente falsos en las redes sociales donde se hacía apología del delito, es decir, personas que reivindicaban el accionar del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y que lo justificaban abiertamente. La Fiscalía dice no contar con todas las herramientas que necesita para poder individualizar y eventualmente perseguir penalmente a las personas que hicieron estos actos. Waldir con los detalles. Adelante, Waldir, por favor. Exactamente, y en los últimos días aparecieron estos perfiles en los cuales se hacían llamar como miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Inclusive postearon algunas fotografías de los miembros de este grupo guerrillero que está causando zozobra en el norte del país, y hablaba inclusive de que no les tenía miedo a la gente, o por lo menos a la Policía Nacional, y lanzaba un número de teléfono indicando como su número de WhatsApp esta persona a través de la red social Facebook específicamente. Y en base a esos comentarios nosotros nos acercamos hasta la Fiscalía, hasta el Ministerio Público, la unidad especializada en delitos informáticos, para consultar cuál es la temática y cómo esta institución estatal se encarga de verificar estos perfiles falsos y de llegar a los responsables que realizan este tipo de hechos a través de redes sociales. Nos hablaba la agente fiscal Irma Llano y nos explicaba de que el Ministerio Público cuenta con una limitación técnica bastante grande actualmente para poder llegar a detener a las personas que realizan este tipo de hechos punibles a través de redes sociales. Pero sin embargo existen otros mecanismos a través de un convenio con una ONG de los Estados Unidos. A través de ese convenio ellos pueden llegar a identificar a las personas que puedan llegar a hacer este tipo de hechos a través de redes sociales. Pero escuchemos lo que mencionaba la agente fiscal Irma Llano con respecto a la falencia que se tiene dentro de esa institución estatal, de tal modo a que puedan llegar a los responsables de estos perfiles que se están creando en el Facebook. Actualmente, así como están las cosas, es prácticamente muy difícil poder acceder a poder identificar a la persona que está creando estos perfiles falsos. Hasta tanto no tengamos una ley o CONATEL no regule con relación a eso, con relación a las proveedoras de servicio de Internet, y no les obligue a que ellos guarden los IP que se le asignan a cada vez que una persona está accediendo a Internet, es muy difícil que podamos llegar a los responsables de estos hechos. Sí, la verdad que nosotros actualmente estamos trabajando, ¿verdad?, limitados con relación a tanto las herramientas en cuestiones informáticas como también con relación a la falta de cooperación por las propias empresas que proveen de Internet. El inconveniente mayor para el Ministerio Público es la inexistencia de una ley que regule a las operadoras, o por lo menos que los obligue a las operadoras que prestan el servicio de Internet actualmente, y que guarde la navegación de cada usuario. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la navegación? No solamente de la página que recorren los usuarios, sino que también del IP a través del cual ingresan a estos sitios y poder registrarse, mejor dicho, en las redes sociales. Entonces se hace esa falencia, se tiene en el Ministerio Público, porque tampoco se cuenta con los instrumentos para poder llegar, y tampoco existe esta ley que los obliga a las operadoras. Entonces no se guarda el IP con el que se ingresa actualmente en las redes sociales. Hace un tanto difícil el trabajo para la Fiscalía para poder identificar a los responsables. Sin embargo, existen otros mecanismos, así como ya lo decía la fiscal Llano, para poder llegar, pero tarda más y complica más el trabajo de los agentes del Ministerio Público, compañeros.